Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. La lluvia había cesado una hora antes de la misa, dejando los terrenos de la iglesia resbaladizos y grises. Bruno Correa se encontraba al borde de la multitud, observando a su esposa, Leonora, saludar a los dolientes con una elegancia ensayada que había heredado de su abuela. Mariana Culebro tenía 93 años cuando falleció, y la mitad de Cumbres de Santa Fe había acudido a presentar sus respetos a una mujer que había pasado décadas dirigiendo la única librería independiente del lugar. Bruno se ajustó la corbata y recorrió la reunión con la mirada. Su hijo Emilio, de 9 años e incómodo en su traje negro, estaba cerca de la entrada de la iglesia, jugueteando con algo en su bolsillo. Bruno se encontró con su mirada y le dio un asentimiento tranquilizador. El niño había sido cercano a su bisabuela, y la pérdida lo había afectado más de lo que Bruno había anticipado. «Ahí estás». Leonora apareció a su lado, con los ojos enrojecidos apenas ocultos tras unas gafas de sol de gran tamaño. «La gente pregunta por ti». «Estoy aquí», dijo Bruno en voz baja. «Solo te estoy dando tu espacio». Ella le apretó el brazo, un gesto que habría significado algo hace 3 años. Ahora se sentía actuado, otra pieza de la fachada que mantenían para los demás. Su matrimonio se había convertido en un arreglo frío desde el ascenso de Leonora en el bufete de abogados. Desde que las largas horas se convirtieron en noches en la oficina, desde que Bruno había dejado de fingir que no notaba la distancia que crecía entre ellos. «Lorenzo está buscando a Emilio», dijo Leonora. «Quiere darle algo de parte de la abuela Mariana». La mandíbula de Bruno se tensó al mencionar a su cuñado. Lorenzo Culebro tenía 42 años, estaba perpetuamente desempleado y había estado viviendo en el sótano de Mariana durante la última década. Tenía una forma de congraciarse con los miembros de la familia mientras los desangraba económicamente, siempre con una historia lacrimógena sobre mala suerte o circunstancias injustas. Bruno lo había calado desde el principio, pero Leonora defendía a su hermano menor con una lealtad feroz que rayaba en la ceguera voluntaria. «Los encontraré», dijo Bruno. Había sido psicólogo forense durante 15 años, especializándose en el análisis del comportamiento criminal. Había entrevistado a asesinos en serie, estafadores y depredadores de todo tipo. Conocía las señales, el encanto que se sentía ligeramente fuera de lugar, la forma en que los ojos de Lorenzo nunca coincidían del todo con su sonrisa, el monitoreo cuidadoso de las reacciones de los demás para calibrar sus propias respuestas. Bruno había intentado explicárselo a Leonora una vez, hacía 3 años, pero ella lo había acusado de ser paranoico y de estar celoso de sus lazos familiares. Después de eso, Bruno dejó de hablar y comenzó a observar. Documentaba todo en un diario de cuero que guardaba bajo llave en su oficina. La forma en que Lorenzo siempre encontraba razones para estar a solas con Emilio. Las bromas inapropiadas disfrazadas de juego. Los regalos que parecían calculados para crear un sentido de obligación. Las veces que Bruno había sorprendido a Lorenzo mirando a su hijo con una expresión que le helaba la sangre. Hace 6 meses, Bruno había tomado medidas. Compró un pequeño dispositivo de grabación, apenas más grande que una memoria USB, y le enseñó a Emilio cómo activarlo presionando 2 veces el botón. Lo había planteado como un juego de espías, algo divertido entre padre e hijo. Pero su verdadero propósito era la protección. Le dijo a Emilio que lo guardara en su bolsillo cada vez que el tío Lorenzo estuviera cerca y que lo presionara si alguna vez se sentía incómodo. Ahora, de pie en el estacionamiento del Panteón, Bruno sintió el peso familiar del pavor instalarse en su pecho. Se movió entre la multitud, asintiendo a los conocidos, sus ojos buscando la pequeña figura de Emilio. La recepción se llevaría a cabo en el sótano de la iglesia, pero muchos dolientes se quedaban afuera, fumando y compartiendo recuerdos. Bruno revisó su teléfono. Un mensaje de texto de su colega, Ricardo Montes, preguntando sobre una consulta de un caso. Lo ignoró y siguió moviéndose. Entonces los vio. Lorenzo tenía a Emilio por el hombro, guiándolo alrededor de la esquina de la iglesia hacia el viejo cementerio que se extendía detrás del edificio. Era un sitio histórico que databa del siglo XIX, con lápidas desmoronadas y senderos cubiertos de maleza que ya nadie mantenía. Bruno lo había explorado de niño, cuando su propia abuela lo arrastraba a las misas. Su instinto gritó. Lo siguió,
manteniendo una distancia de unos 30 metros, usando los grupos dispersos de dolientes como cobertura. Lorenzo y Emilio desaparecieron detrás de la iglesia, y Bruno aceleró el paso. El viejo cementerio estaba en silencio. La mayoría de la gente lo evitaba. El suelo era irregular y había rumores de hundimientos cerca del muro lejano. Bruno se movió con cuidado, manteniéndose agachado detrás de una fila de altos monumentos. Ahora podía oír la voz de Lorenzo. Melosa y persuasiva. Solo quiero mostrarte algo especial, campeón. Tu bisabuela quería que lo tuvieras, pero es nuestro secreto. ¿De acuerdo? No le digas a tu papá. Las manos de Bruno se cerraron en puños. Se acercó sigilosamente, usando un viejo mausoleo como cobertura. A través de los huecos en la piedra, ahora podía verlos. Lorenzo tenía a Emilio acorralado contra el muro trasero del cementerio, una mano en el hombro del niño y la otra acercándose a su cara. Emilio parecía aterrorizado, congelado de esa manera particular en que los niños se congelan cuando un adulto en quien se supone que deben confiar cruza una línea que no pueden articular. Tío Lorenzo, quiero volver, dijo Emilio con voz apenas audible. En un minuto, campeón. Solo déjame. El entrenamiento de Bruno se activó. Sacó su teléfono, lo puso en modo de vídeo y comenzó a grabar. Cada segundo de evidencia importaba. La mano de Lorenzo se movió hacia el cuello de Emilio, comenzando a desabotonar su camisa. No, dijo Emilio, ahora más fuerte. Vale. No seas difícil. La voz de Lorenzo había perdido su tono amistoso. Estoy tratando de darte algo bonito. ¿No quieres ser un buen niño? Bruno había visto suficiente. Marcó al 911, manteniendo la voz baja y controlada mientras le explicaba la situación a la operadora. Dio la ubicación exacta, describió lo que estaba presenciando y solicitó una respuesta inmediata. Permanezca en la línea, señor, dijo la operadora. Voy a intervenir ahora, dijo Bruno. Mi hijo está en peligro inminente. Terminó la llamada y salió de detrás del mausoleo. Lorenzo. Su cuñado se dio la vuelta, su rostro pasando por la sorpresa, la ira y luego instalándose en una inocencia ensayada. Emilio se liberó y corrió hacia Bruno, quien lo abrazó sin apartar los ojos de Lorenzo. Bruno, oye, hombre, solo le estaba mostrando a Emilio. No. La voz de Bruno era de hielo. No digas ni una palabra más. La expresión de Lorenzo cambió. ¿Entendiste todo mal? Le estaba dando el reloj de la abuela y su camisa estaba. Vi todo. La policía está en camino. La máscara cayó por completo. El rostro de Lorenzo se torció de rabia. Eres un pedazo de ___ santurrón. Has estado esperando esto, ¿verdad? Tratando de poner a todos en mi contra. Tú mismo te encargaste de eso. Leonora nunca te perdonará por esto. Nunca. Estás destruyendo a esta familia por tus delirios paranoicos. Bruno escuchó sirenas en la distancia. Dejaremos que la evidencia hable. Lorenzo dio un paso adelante y Bruno colocó a Emilio detrás de él. ¿Crees que te creerán a ti? Soy el nieto afligido en el funeral de su abuela. Tú eres el esposo celoso que ha estado haciendo acusaciones durante años. Leonora me contó cómo intentas envenenarla en mi contra. Las sirenas sonaban más fuerte. Los ojos de Lorenzo se dirigieron hacia el sonido, calculando. No corras, dijo Bruno. Solo lo empeorarás. Vete al ____. Lorenzo corrió hacia el muro lejano, pero sus costosos zapatos de funeral resbalaron en la hierba mojada. Cayó con fuerza, luchando por levantarse mientras dos patrullas de policía entraban en el estacionamiento de la iglesia. Bruno mantuvo a Emilio cerca mientras los oficiales salían de sus vehículos. Levantó la mano libre para mostrar que no era una amenaza. Yo fui quien llamó, le dijo a la oficial que se acercaba, una mujer de unos 40 años con ojos agudos. Ese hombre de allí, señaló a Lorenzo, que ahora estaba de pie contra el muro, con el traje manchado de hierba, estaba intentando agredir a mi hijo. Eso es una maldita mentira. Gritó Lorenzo. Oficial, esto es un asunto familiar. Mi cuñado es mentalmente inestable.
Me ha estado acosando durante años. La oficial miró a ambos. Todos mantengan la calma. Vamos a aclarar esto. Fue entonces cuando apareció Leonora, corriendo desde la iglesia con varios miembros de la familia detrás de ella. Su rostro estaba enrojecido de furia. Bruno. ¿Qué demonios estás haciendo? Protegiendo a nuestro hijo. Ella miró a Lorenzo, luego de vuelta a Bruno, y su expresión se endureció de una manera que él nunca había visto antes. Llamas a la policía en el funeral de mi abuela. Leonora estaba tocando a Emilio. Lo vi. Viste lo que querías ver. Ahora estaba gritando. Toda la compostura se había ido. Has estado tratando de destruir a Lorenzo durante años porque no soportas que tenga una familia que realmente se preocupa por mí. La oficial se interpuso entre ellos. Señora, necesito que dé un paso atrás. Esto es una locura. La voz de Leonora se quebró. Bruno, has cometido un grave error. No tienes idea de lo que le has hecho a esta familia. Bruno miró a su esposa, esta mujer a la que una vez había amado, y sintió cómo se rompía el último hilo de su matrimonio. No puedes salvarlo ahora, Leonora. Habían llegado más oficiales. Uno estaba hablando con Lorenzo, tomando su declaración. Otro se acercó a Bruno. Señor, voy a necesitar que me diga exactamente lo que presenció. Bruno relató todo con cuidadoso detalle mientras abrazaba a Emilio. El niño temblaba y Bruno podía sentir su pequeño corazón acelerado. La oficial que tomaba la declaración de Lorenzo llamó a su colega. Dice que le estaba dando al niño una reliquia familiar y que el padre malinterpretó la situación. Leonora se aferró a esto. ¿Ves? ¿Ves? Has traumatizado a nuestra familia por nada. La oficial principal miró a Bruno. ¿Tiene alguna prueba de lo que afirma? Grabé parte de ello en mi teléfono, dijo Bruno, sacando el dispositivo. Pero eso no es todo. Se arrodilló frente a Emilio, poniendo sus manos suavemente sobre los hombros de su hijo. Emilio, ¿recuerdas nuestro juego especial? ¿Tienes tu equipo de espía? Emilio asintió, con los ojos muy abiertos. Con dedos temblorosos, metió la mano en su bolsillo y sacó el pequeño dispositivo de grabación que Bruno le había dado. Todavía estaba funcionando, la pequeña luz roja parpadeando en la tarde gris. ¿Qué es eso?, exigió Leonora. Bruno se lo entregó a la oficial. Esta es una grabadora activada por voz que le di a mi hijo hace 6 meses para su protección. Si estaba encendida, capturó todo lo que se dijo. La oficial examinó el dispositivo y luego miró a Lorenzo, cuyo rostro se había puesto pálido. ¿Es esto realmente necesario?, dijo Leonora, pero su voz había perdido la seguridad. Bruno, por favor, ¿no podemos manejar esto en privado? No, dijo Bruno simplemente. Ya no. El oficial que había estado con Lorenzo regresó. Señor, voy a necesitar que venga a la estación para ser interrogado. Esto es acoso. La voz de Lorenzo se agudizó. Soy una víctima aquí. Puede cooperar voluntariamente o podemos hacer esto de otra manera, dijo la oficial, con la mano apoyada en el cinturón. Lorenzo miró a Leonora, la desesperación clara en sus ojos. Hermana, por favor, diles. Diles que yo nunca lo haría. Pero Leonora estaba mirando el dispositivo de grabación en la mano de la oficial, y algo en su expresión se estaba resquebrajando. Bruno pudo ver el momento en que la duda se infiltró. La primera fisura en su muro de negación. La estación de policía de Cumbres de Santa Fe olía a café quemado y a limpiador industrial. Bruno se sentó en una sala de interrogatorios con Emilio mientras los oficiales procesaban la evidencia. A través del espejo unidireccional, podía ver la actividad en la sala de operaciones. A Lorenzo siendo llevado a otra sala de interrogatorios. A Leonora caminando de un lado a otro junto al mostrador principal, con el teléfono pegado a la oreja. El detective Ramón Barrera entró con una carpeta de archivos bajo el brazo. Tenía unos 50 años, con el aspecto curtido de alguien que había visto demasiado del lado oscuro de la humanidad. Señor Correa, voy a necesitar hablar con su hijo a solas, dijo. Tenemos a un entrevistador forense infantil en camino. Bruno esperaba esto.
En casos que involucraban a menores, las entrevistas por separado eran el protocolo estándar. Se arrodilló frente a Emilio. Vas a hablar con gente amable y te van a preguntar sobre lo que pasó hoy. Solo diles la verdad, ¿de acuerdo? Exactamente lo que recuerdes. Emilio asintió, pero su agarre en la mano de Bruno se hizo más fuerte. ¿Estarás justo afuera? Estaré aquí mismo. ¿Te lo prometo? Una mujer llegó 15 minutos después. Karen Mora, especialista en trauma infantil. Tenía ojos amables y un trato gentil que inmediatamente tranquilizó a Emilio. Bruno observó a través del cristal cómo se sentaba con su hijo, usando muñecos y dibujos para ayudarlo a comunicar lo que Lorenzo había hecho. El detective Barrera se unió a Bruno en la ventana. El dispositivo de grabación. Fue una idea inteligente. Soy psicólogo forense, dijo Bruno. Trabajo con las fuerzas del orden en el análisis del comportamiento criminal. Sé cómo funcionan estas cosas. ¿Sospechabas algo antes de hoy? No era una pregunta. Bruno asintió. Durante 3 años, mantuve notas detalladas de cada interacción preocupante, cada señal de alerta. Mi esposa pensaba que era paranoico. ¿Y hoy? Hoy seguí mis instintos. Bruno observó a Emilio señalar el muñeco, mostrando dónde lo había tocado Lorenzo. Debería haber actuado antes. No puedes pensar así, dijo Barrera. Protegiste a tu hijo. Eso es lo que importa. A través de la ventana, Bruno pudo ver a Leonora siendo conducida a otra habitación. Su rostro era una máscara de confusión e ira. Miró hacia donde estaba Bruno, por un momento, sus ojos se encontraron a través del cristal. Luego ella apartó la vista. Su esposa afirma que usted tiene una venganza personal contra su hermano, dijo Barrera. Dice que ha estado tratando de poner a la familia en su contra durante años. Eso es exacto, Bruno mantuvo la voz firme. He estado tratando de proteger a mi hijo de un depredador, y mi esposa eligió creerle a su hermano en lugar de a mí. Vamos a necesitar esas notas que mencionó. Tengo todo documentado. Horas, fechas, testigos de ciertos comportamientos. También tengo el historial laboral de Lorenzo, que muestra un patrón de dejar puestos en circunstancias misteriosas. Empecé a construir un archivo hace 2 años, cuando mis preocupaciones se intensificaron. Barrera enarcó una ceja. Investigó a su propio cuñado. Analicé información disponible públicamente. No es ilegal. Bruno se apartó de la ventana. Detective, he pasado 15 años estudiando a los depredadores. Lorenzo Culebro encaja perfectamente en el perfil. El encanto, la manipulación, la forma en que se coloca en posiciones de confianza manteniendo una negación plausible. No pude probar nada concreto hasta hoy. Pero lo sabía. Siempre lo he sabido. ¿Por qué no informó de sus sospechas antes? Porque las sospechas no son pruebas. Porque sabía cómo se vería. Un esposo celoso tratando de socavar a la familia de su esposa. Porque necesitaba pruebas que se sostuvieran en un tribunal. Las manos de Bruno se cerraron. Y porque estaba aterrorizado de que, si actuaba demasiado pronto y fallaba, le daría más acceso a mi hijo. Así que observé, documenté, me preparé y me aseguré de que, cuando llegara el momento, estaría listo. Barrera lo estudió durante un largo momento. ¿O es usted la persona más paranoica que he conocido, o la más inteligente? Soy un padre protegiendo a su hijo. La entrevista con Emilio duró 1 hora. Cuando terminó, Karen Mora salió con una expresión grave. Habló en voz baja con el detective Barrera y Bruno observó cómo el rostro del detective se oscurecía. Señor Correa, dijo Barrera. Vamos a necesitar mantener a su hijo aquí un poco más. El examen pediátrico se llevará a cabo en el Hospital Ángeles de Santa Fe. Tenemos una enfermera especializada en estos casos. Bruno sintió que se le revolvía el estómago. Había esperado que no hubiera llegado tan lejos, pero en el fondo lo sabía. Entiendo. Y vamos a arrestar a Lorenzo Culebro. El dispositivo de grabación capturó lo suficiente para respaldar cargos de intento de agresión sexual infantil, entre otras cosas. Bien. ¿Hay algo más? Barrera echó un vistazo a sus notas.
Su hijo dijo que esta no es la primera vez que Lorenzo intenta algo. Mencionó incidentes durante el último año de los que tenía miedo de hablar porque Lorenzo le dijo que molestaría a su madre. La rabia que inundó a Bruno fue tan intensa que tuvo que agarrarse al borde de la mesa. Ese hijo de ____. Necesitaremos declaraciones detalladas sobre esos incidentes. Y, señor Correa, la voz de Barrera se suavizó ligeramente, debería prepararse. Esto va a empeorar antes de mejorar. La investigación será exhaustiva. Su familia va a estar bajo un microscopio. ¿Y su esposa? Mi esposa tomó su decisión. En el hospital, Bruno sostuvo la mano de Emilio mientras los profesionales médicos realizaban su examen. La enfermera especializada fue profesional y amable, pero Bruno pudo ver la furia en sus ojos cuando salió de la sala de examen. Su hijo es muy valiente, le dijo. Encontramos evidencia consistente con contacto inapropiado. Proporcionaré un informe completo a la policía. Bruno cerró los ojos. Había evitado lo peor, pero Lorenzo aún había lastimado a su hijo. La culpa lo abrumó. ¿Debería haber actuado antes? ¿Debería haber forzado el asunto con Leonora hace años? Papá. La pequeña voz de Emilio lo trajo de vuelta. ¿Ya podemos ir a casa? Pronto, campeón. ¿Pronto? Regresaron a la estación de policía cuando el sol comenzaba a ponerse. Leonora todavía estaba allí, pero ahora estaba en compañía de un abogado, David Magaña, un socio de su bufete especializado en defensa penal. Bruno lo reconoció de las fiestas navideñas de la firma. Leonora los interceptó en el pasillo. Bruno, tenemos que hablar. Ahora no, por favor. Su voz se quebró. Necesito entender lo que está pasando. Él la miró, realmente la miró, y vio a una mujer al borde de un colapso. Su maquillaje estaba corrido, su cabello despeinado, y había una incertidumbre salvaje en sus ojos que nunca antes había visto. Están acusando a Lorenzo, dijo. De intento de agresión sexual a un menor. Dijeron que Emilio dio una declaración sobre otras veces, sobre cosas que Lorenzo hizo durante el último año. Le agarró el brazo a Bruno. Dime que no es verdad. Dime que lo entrenaste para decir estas cosas. Bruno se liberó. Necesitas escucharte a ti misma en este momento. Me estás acusando de entrenar a nuestro hijo para que mienta sobre haber sido abusado porque no puedes aceptar que tu hermano es un depredador. Es mi hermano. Y Emilio es tu hijo. La voz de Bruno resonó en el pasillo. Tu hijo, Leonora. Tu hijo que vino a mí hace 6 meses llorando porque el tío Lorenzo lo tocó de una manera que lo hizo sentir asustado. Y tuve que convencerlo de que no era su culpa mientras tú trabajabas hasta tarde de nuevo, probablemente cenando con tus colegas. Completamente ajena a lo que estaba sucediendo en tu propia casa. Ella retrocedió como si la hubiera golpeado. Nunca te dijo nada a ti porque Lorenzo le dijo que te pondría triste. Porque sabía que defenderías a tu hermano por encima de la seguridad de tu propio hijo. La voz de Bruno bajó a un silencio letal. Y tenía razón, ¿no es así? Incluso ahora, con evidencia, con testimonio, con resultados de exámenes médicos, estás buscando una manera de justificarlo. Yo solo no puedo creer que Lorenzo lo hiciera. Entonces no lo creas. Pero mantente alejada de Emilio hasta que averigües de qué lado estás. Dejó que su hijo pasara a su lado y no miró hacia atrás. El detective Barrera los encontró en el mostrador principal. Lorenzo ha sido acusado formalmente. Lo retendremos durante la noche y habrá una audiencia de presentación mañana por la mañana. Dada la naturaleza de los cargos y su falta de empleo, solicitaremos que no se le conceda fianza. ¿Qué hay de mis notas? La documentación que mencioné. Traiga todo a la estación mañana. Apoyará el caso de la fiscalía para establecer un patrón de comportamiento. Bruno asintió. Emilio tiró de su manga. Papá, ¿mamá va a venir a casa? Era la pregunta que Bruno había estado temiendo. Se arrodilló al nivel de su hijo. No lo sé, campeón. Las cosas están complicadas en este momento. ¿Hice algo malo? No. Bruno lo abrazó con fuerza. No, Emilio, hiciste todo bien.
Fuiste muy valiente hoy. Estoy muy orgulloso de ti. Condujeron a casa en silencio. Su casa era una modesta casa colonial en la calle de los Fresnos, con un columpio de llanta que Bruno había colgado hace 2 veranos y un jardín que Leonora había plantado pero nunca mantenido. Se sentía diferente ahora, contaminada de alguna manera, sabiendo que Lorenzo había estado allí, había estado a solas con Emilio en estas habitaciones. Bruno pidió pizza y dejó que Emilio viera dibujos animados mientras él se sentaba en la mesa de la cocina, con su diario de cuero abierto frente a él. 3 años de observaciones, todo conduciendo a este momento. Documentó el primer incidente preocupante, Lorenzo ofreciéndose a cuidar a Emilio sin que se lo pidieran, y luego siendo encontrado a solas con Emilio en el baño, ayudándolo. Notó el hábito de Lorenzo de darle regalos a Emilio después de pasar tiempo a solas con él. Un comportamiento clásico de preparación. Rastreó el patrón de los trabajos anteriores de Lorenzo, un puesto de entrenador de fútbol juvenil que había dejado de repente, un breve periodo en una guardería que terminó sin explicación. Bruno había llamado a antiguos empleadores, afirmando estar verificando referencias. Las respuestas habían sido cuidadosamente redactadas, el tipo de respuestas diplomáticas que gritaban preocupaciones de responsabilidad legal. Un supervisor había sido más comunicativo después de que Bruno le explicara que era un padre haciendo su debida diligencia. Digamos que hubo quejas. Nada que pudiéramos probar, pero suficiente para que pensáramos que era mejor que se fuera. Esa conversación había ocurrido hace 18 meses. Bruno había intentado decírselo a Leonora, pero ella lo había acusado de ser controlador y celoso. Tuvieron su peor pelea esa noche, y ella se mudó a la habitación de invitados durante una semana. Después de eso, Bruno había cambiado de táctica. No podía cambiar la opinión de Leonora. Así que se centró en proteger a Emilio, el dispositivo de grabación, enseñarle a su hijo sobre los límites y el contacto inapropiado, asegurarse de que nunca estuviera a solas con Lorenzo si podía evitarlo. Pero no podía estar en todas partes. Y Lorenzo era paciente, esperando los momentos en que la guardia de Bruno estuviera baja. Su teléfono vibró. Ricardo Montes, su colega, llamando de nuevo. Bruno, hombre, escuché lo que pasó. ¿Estás bien? He estado mejor. ¿Qué necesitas? Bruno apreció que Ricardo no ofreciera tópicos vacíos ni le preguntara si estaba seguro de lo que había visto. Habían trabajado juntos el tiempo suficiente para que Ricardo supiera que Bruno no hacía acusaciones a la ligera. Necesito testigos de carácter, dijo Bruno. Gente que pueda testificar que no soy paranoico ni vengativo. Y necesito que alguien revise mi documentación, que se asegure de que es lo suficientemente sólida para el tribunal. Envíamela. La tendré analizada por la mañana. Después de colgar, Bruno fue a ver a Emilio. Su hijo se había quedado dormido en el sofá, agotado por el trauma del día. Bruno lo llevó arriba, lo arropó en la cama y se sentó en la silla junto a la ventana, velando por él. Alrededor de la medianoche, escuchó un coche en la entrada, el Mercedes de Leonora. Escuchó la puerta principal abrirse, sus pasos en las escaleras. Apareció en la puerta de la habitación de Emilio, con el rostro demacrado. «Quiero verlo», susurró. «Puedes mirar. No lo despiertes». Se movió hacia el lado de la cama, mirando a su hijo dormido. Bruno observó cómo las lágrimas corrían por su rostro. «El abogado dijo que la evidencia es sólida», dijo en voz baja. Dijo que Lorenzo probablemente aceptará un acuerdo. Bien. Hablé con Lorenzo en la estación. Juró que era inocente. Dijo que has estado planeando esto durante años. Bruno no dijo nada. Pero luego escuché la grabación. La del dispositivo de Emilio. Su voz se quebró. Escuché lo que le dijo a nuestro hijo. Las cosas que... No pudo terminar. Leonora. Debí haberte escuchado. Se volvió para mirarlo. Su expresión estaba destrozada. Hace 3 años, cuando dijiste por primera vez que algo andaba mal con Lorenzo, debí haberte escuchado. Pero es mi hermano pequeño. Crecimos juntos. Nuestros padres murieron cuando yo tenía 22 y él 16. Y yo lo crié. No pude verlo. Vemos lo que queremos ver. ¿No? Su voz se volvió aguda.
No, Bruno. Vi las señales. Simplemente elegí ignorarlas porque era más fácil que creer que mi hermano podía ser un monstruo. Y lo elegí a él por encima de ti. ¿Por encima de Emilio? Se secó los ojos. Lo siento mucho. Es a Emilio a quien tienes que pedirle disculpas. Lo sé. Volvió a mirar a su hijo. La firma me ha puesto en licencia. El escándalo. Tener una socia cuyo hermano es arrestado por abuso infantil. ¿Quieren distancia? Lo siento. No lo sientas. Merezco algo peor. Se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Me quedaré en un hotel esta noche. Necesito tiempo para procesar todo. Pero, Bruno, pase lo que pase con nosotros, necesito que sepas que ahora estoy del lado de Emilio. Testificaré contra Lorenzo si es necesario. Haré lo que sea necesario para arreglar esto. Después de que ella se fue, Bruno se sentó en la oscuridad, viendo dormir a su hijo. Mañana traería la audiencia de presentación, el comienzo formal del proceso legal. Pero esta noche, por primera vez en 3 años, sintió que podía respirar. Había protegido a su hijo. El monstruo había sido atrapado y pasara lo que pasara después, Bruno estaría preparado. El juzgado estaba abarrotado. La noticia del arresto de Lorenzo Culebro se había extendido por Cumbres de Santa Fe como la pólvora y los medios locales habían descendido con cámaras y micrófonos. Bruno sostuvo la mano de Emilio mientras se abrían paso entre la multitud, ignorando las preguntas a gritos. Dentro, la sala del tribunal se sentía opresivamente formal. Lorenzo se sentó en la mesa de la defensa con David Magaña, vestido con un mono naranja que parecía drenar la confianza de sus rasgos. Cuando vio a Bruno, algo oscuro parpadeó en su rostro antes de apartar la mirada. La jueza Mariana Campos presidía, una mujer severa de unos 60 años conocida por su enfoque sensato de los casos penales. Revisó los cargos con precisión clínica. Señor Culebro, se le acusa de intento de agresión sexual a un menor, de poner en peligro a un niño y de retención ilegal. ¿Cómo se declara? No culpable, su señoría. La voz de Lorenzo era firme, pero Bruno pudo ver el temblor en sus manos. David Magaña se puso de pie. Su señoría, mi cliente mantiene su completa inocencia. Este caso surge de una disputa familiar y una mala interpretación de acciones inocentes por parte del cuñado del señor Culebro, quien tiene un historial documentado de hostilidad hacia mi cliente. La fiscal, una mujer aguda llamada Jacqueline Silva, objetó de inmediato. Su señoría, el acusado fue sorprendido en el acto por un psicólogo forense capacitado. Tenemos grabaciones de voz del acusado intentando coaccionar a la víctima. Evidencia médica de contacto inapropiado y el testimonio de la víctima menor de edad que detalla un patrón de abuso que abarca más de un año. La jueza Campos levantó una mano. He revisado el paquete de pruebas. Señor Magaña, la audiencia de fianza de su cliente tendrá en cuenta la grave naturaleza de estos cargos, la evidencia documentada y la falta de empleo estable o vínculos con la comunidad del acusado. Mi cliente tiene fuertes lazos familiares. Lazos familiares que incluyen a la víctima y a la familia de la víctima, interrumpió la jueza. Niego la fianza. El señor Culebro permanecerá bajo custodia en espera de juicio. La compostura de Lorenzo se rompió. Esto es ____. Está dejando que destruya mi vida. El alguacil avanzó y Magaña puso una mano restrictiva en el hombro de Lorenzo. Su señoría, solicito un momento con mi cliente. Denegado. Retírenlo. Mientras se llevaban a Lorenzo, se volvió para mirar a Bruno con puro odio. Esto no ha terminado. Maldito santurrón. Probaré que me tendiste una trampa. Bruno le sostuvo la mirada firmemente y no dijo nada. La verdad no necesitaba defensa. Fuera del juzgado, Jacqueline Silva se acercó a Bruno. Señor Correa, necesito que sepa que este caso es sólido. La evidencia que proporcionó, el dispositivo de grabación, su documentación es exactamente lo que necesitamos para asegurar una condena. ¿Qué hay de otras víctimas?, preguntó Bruno. Lorenzo trabajó en varios lugares con acceso a niños. Podría haber más. Estamos investigando. Si tiene información sobre sus empleos anteriores, eso ayudaría.
Bruno le entregó una memoria USB. Todo lo que recopile está ahí. Información de contacto de antiguos supervisores, fechas de empleo, las circunstancias en las que dejó cada puesto. Silva pareció impresionada. Es usted muy minucioso. Soy un padre que sabía que su hijo estaba en peligro y no podía hacer que nadie le escuchara. Esa tarde, el teléfono de Bruno comenzó a sonar. Primero fue Doug Palmer, un colega del trabajo que se había enterado del arresto. Luego Pete Wheeler, un vecino que quería expresar su apoyo. Luego Henry Lawrence, el maestro de Emilio, llamando para ver cómo estaba el niño. Pero mezcladas con el apoyo había otras llamadas, menos amistosas. Una mujer, que se identificó como Norma Durán, una de las primas de Leonora, resopló con desdén por teléfono y acusó a Bruno de destruir a la familia. Un hombre llamado Gilberto Van, el antiguo compañero de piso de Lorenzo, afirmó que Bruno siempre se la había tenido jurada a Lorenzo por celos. Bruno los ignoró a todos y se centró en Emilio. Su hijo había estado callado desde la audiencia, procesando lo que había presenciado. Papá, el tío Lorenzo irá a la cárcel para siempre. Por mucho tiempo, campeón. El tiempo suficiente para que no pueda volver a hacerte daño. ¿Y mamá? Esa era la pregunta más difícil. Leonora había enviado un mensaje de texto esa mañana preguntando si podía ver a Emilio. Bruno la había evitado, diciendo que necesitaban más tiempo. Tu mamá te quiere mucho. Solo necesita resolver algunas cosas. 2 días después, Ricardo Montes llegó con un maletín lleno de documentos analizados. Los extendió sobre la mesa del comedor de Bruno. Perfiles psicológicos, análisis de patrones, evaluaciones de riesgo. Tu documentación es extraordinaria, dijo Ricardo. Básicamente, has construido un perfil criminal de Lorenzo durante 3 años. Cualquier fiscal mataría por tener este tipo de observación detallada. Necesitaba estar seguro. Necesitaba evidencia que no pudiera ser desestimada. La tienes. Pero, Bruno, hay algo más. Ricardo sacó otro archivo. Investigué un poco los antecedentes de Lorenzo. Antes de mudarse a la Ciudad de México hace 10 años, vivió en otros 3 estados. Encontré registros juveniles sellados en Puebla. Denuncias presentadas ante la policía en Jalisco que nunca llegaron a nada. Y una orden de restricción en Morelos presentada por un vecino cuyo hijo tenía la misma edad que Emilio tiene ahora. Bruno sintió que se le helaba la sangre. Entonces, esta no es su primera vez. Ni de cerca. Ha estado haciendo esto durante años, tal vez décadas. Simplemente se volvió mejor para ocultarlo. ¿La fiscal lo sabe? Le enviaré todo a Silva hoy. Esto establece un patrón claro. Combinado con lo que pasó en el funeral, Lorenzo va a estar encerrado por mucho, mucho tiempo. Esa noche, sonó el timbre de Bruno. Encontró a Leonora en su porche, luciendo más pequeña de alguna manera de lo que recordaba. ¿Podemos hablar?, preguntó. La dejó entrar. Ella miró alrededor de la casa como si la viera por primera vez, notando cosas. Los dibujos de Emilio en el refrigerador, el sistema de seguridad que Bruno había instalado, la forma en que había reorganizado los muebles para eliminar los puntos ciegos. «¿Cambiaste todo?», dijo. «Hice nuestro hogar seguro». Ella asintió lentamente. «He estado viendo a una terapeuta, la doctora Rutix. Se especializa en trauma familiar. Me está ayudando a entender cómo le fallé a Emilio». «Bien. También me reuniré con la fiscal Silva. Voy a testificar contra Lorenzo. Todo lo que sé, cada vez que ignoré una señal de advertencia, cada vez que elegí creerle a él en lugar de a ti, lo contaré todo en el tribunal». Bruno la estudió. La mujer de pie en su sala de estar no era la misma persona que le había gritado en el cementerio. Algo fundamental había cambiado. ¿Por qué el cambio?, preguntó. Escuché todas las grabaciones. No solo la del funeral, sino las que hiciste a lo largo de los años cuando sorprendiste a Lorenzo diciendo cosas inapropiadas a Emilio. Las que me negué a escuchar antes. Lágrimas corrían por su rostro. Escuché mi propia voz en algunas de ellas, diciéndote que dejaras de ser paranoico, defendiendo a Lorenzo, incluso cuando intentabas mostrarme la evidencia. Fui cómplice, Bruno.
Le ayudé a tener acceso a nuestro hijo. Leonora, no. Necesito decir esto. Necesito reconocer lo que hice. Mi hermano es un monstruo. Y yo lo permití porque era demasiado débil para enfrentar la verdad. Miró hacia las escaleras donde dormía Emilio. ¿Cómo está él? Asustado, confundido, enojado todo a la vez. ¿Puedo verlo? Todavía no. Necesita más tiempo. Ella asintió, aceptándolo. Voy a solicitar el divorcio. No espero que luches por la custodia. Sé que no la merezco. Firmaré cualquier acuerdo que ponga la seguridad de Emilio en primer lugar. Bruno no esperaba eso. Podemos hablar de ello después del juicio. Hay algo más que deberías saber. Sacó su teléfono y le mostró una serie de mensajes de texto. Lorenzo ha estado tratando de contactarme desde la cárcel. Afirma que has estado planeando esto durante años. Que de alguna manera orquestaste todo para incriminarlo. Dice que tiene pruebas. Está desesperado. Lo sé. Pero, Bruno, siempre ha sido persuasivo. Incluso ahora, incluso después de todo, hay una parte de mí que quiere creerle porque sería más fácil que aceptar lo que realmente es. Lo miró directamente. Prométeme que tendrás cuidado. Lorenzo es peligroso y no tiene nada que perder. Después de que ella se fue, Bruno se quedó en la ventana, viendo su coche desaparecer por la calle. Las palabras de Ricardo resonaron en su mente. Lorenzo había estado haciendo esto durante años, saliéndose con la suya en varios estados, y ahora estaba acorralado. Bruno subió y fue a ver a Emilio, luego regresó a su oficina. Sacó su diario y comenzó a escribir, documentando todo lo que había sucedido desde el funeral. Cada conversación, cada pieza de evidencia, cada declaración de testigos. Porque Lorenzo tenía razón en una cosa. Esto no había terminado. Pero Bruno había pasado 3 años preparándose para este momento. Había estudiado a los depredadores toda su carrera. Sabía cómo pensaban, cómo operaban, cómo intentaban manipular para salir de las consecuencias. Y se aseguró de que no hubiera escapatoria esta vez. Su teléfono vibró con un mensaje del detective Barrera. Hemos identificado 3 posibles víctimas adicionales del pasado de Lorenzo. Silva quiere reunirse contigo mañana para discutir la ampliación del caso. Bruno respondió, ahí estaré. Miró la evidencia esparcida por su escritorio, las grabaciones, los informes médicos, el testimonio de Emilio, el análisis de patrones de Ricardo, las quejas históricas de otros estados. Era una montaña abrumadora de pruebas. Pero en su interior, Bruno sabía que Lorenzo intentaría algo. Los hombres desesperados eran peligrosos, y Lorenzo siempre había sido astuto. Así que Bruno se mantendría vigilante. Protegería a su hijo y se aseguraría de que, cuando esto terminara, Lorenzo Culebro nunca volviera a hacerle daño a otro niño. La guerra no había terminado. Pero Bruno había ganado la primera batalla y tenía la intención de ganarlas todas. El juicio se fijó para dentro de 6 semanas. Bruno pasó ese tiempo reforzando cada defensa que se le ocurrió. Instaló cámaras fuera de la casa. Varió sus rutas al trabajo. Mantuvo a Emilio cerca y le enseñó más sobre seguridad. 3 semanas antes del juicio, sucedió algo inesperado. Una mujer llamada Diana Becerra contactó al detective Barrera, diciendo que tenía información sobre Lorenzo Culebro. Había sido maestra en una escuela donde Lorenzo había sido voluntario 15 años antes, y había presentado una queja que la administración había ignorado. Siempre estaba merodeando cerca de los niños más pequeños, le dijo a Bruno cuando se encontraron en la estación de policía. Siempre encontrando excusas para estar en el vestuario o en el baño. Lo reporté al director, pero Lorenzo era encantador. Convenció a todos de que yo estaba resentida porque rechazó mis insinuaciones románticas. Se rió amargamente. Estaba casada y tenía 3 hijos. No tenía ningún interés en él. Pero así es como opera. Miente. Manipula. Y se sale con la suya. No esta vez, dijo Bruno. Bien, porque hubo un niño, Mateo Ibarra era su nombre. 8 años. Un niño dulce. Después de que Lorenzo dejó la escuela, Mateo cambió.
Comenzó a tener problemas de comportamiento, pesadillas. Su madre lo sacó a mitad de año. Siempre me pregunté si Lorenzo le había hecho algo. ¿Sabe dónde está la familia ahora? Tengo información de contacto. Se la pasaré al detective. Para cuando llegó la fecha del juicio, la fiscal Silva había reunido el testimonio de 4 víctimas anteriores que abarcaban 15 años. El patrón de depredación de Lorenzo era innegable. La noche antes de los alegatos iniciales, Bruno se sentó con Emilio en su sala de estar. Mañana comienza el juicio, dijo suavemente. Tendrás que testificar. Estaré allí mismo en la sala del tribunal. También el detective Barrera y la licenciada Silva. Solo tienes que decir la verdad sobre lo que pasó. ¿El tío Lorenzo estará allí? Sí, pero no puede hacerte daño. Habrá guardias y yo estaré cerca. Emilio asintió, tratando de ser valiente. Papá, ¿por qué el tío Lorenzo me hizo esas cosas? Era la pregunta que Bruno había estado temiendo. ¿Cómo le explicas el mal a un niño de 9 años? Porque está enfermo, campeón. No enfermo como un resfriado, sino enfermo de la mente. Lastima a los niños porque eso lo hace sentir poderoso. Y no le importa que esté mal. Pero eso no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Sé que me lo dijiste. Te lo digo de nuevo porque necesito que realmente lo creas. Se sentaron juntos en silencio, padre e hijo, preparándose para la batalla que se avecinaba. Afuera, el sol se ponía sobre la ciudad, proyectando largas sombras sobre el césped. Mañana, la verdad se diría en el tribunal, y Bruno se aseguraría de que cada palabra fuera escuchada. La mañana del juicio amaneció fría y despejada. Bruno vistió a Emilio con cuidado, eligiendo ropa cómoda que no lo distrajera en el estrado. Mientras conducían al juzgado, Bruno notó las camionetas de noticias ya reunidas afuera. «Todo va a estar bien», le dijo a su hijo. «Solo recuerda que eres la persona más valiente que conozco». Emilio le apretó la mano. «Gracias, papá». Dentro de la sala, Lorenzo se sentó en la mesa de la defensa, con aspecto demacrado por su tiempo en la cárcel. Cuando vio a Emilio, algo depredador brilló en sus ojos antes de que su abogado le susurrara urgentemente al oído. La fiscal Silva se acercó a Bruno. La defensa intentará pintarlo como un cónyuge vengativo que entrenó a su hijo. Esté preparado para eso. He estado preparado durante 3 años. El jurado entró, 12 ciudadanos que decidirían el destino de Lorenzo. La jueza Campos llamó al orden. Este es el juicio del Estado contra Lorenzo Culebro. Licenciada Silva, su alegato inicial. Jacqueline Silva se puso de pie, captando la atención de la sala. Damas y caballeros del jurado, este caso trata sobre un depredador que utilizó conexiones familiares para acceder y abusar de niños. La evidencia mostrará que Lorenzo Culebro preparó y agredió sistemáticamente a su sobrino, Emilio Correa de 9 años. En el transcurso de más de un año. Presentaremos grabaciones de voz del acusado intentando coaccionar a la víctima, evidencia médica de agresión, el testimonio de la propia víctima y el testimonio de otras víctimas que abarcan 15 años. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. El acusado afirmará que esto es un malentendido, una disputa familiar exagerada. Pero la evidencia habla por sí misma. Lorenzo Culebro es un depredador en serie que ha lastimado a niños en varios estados durante décadas. Y eso se detiene aquí, hoy, en esta sala del tribunal. El alegato inicial de David Magaña fue predecible. Pintó a Bruno como obsesivo y controlador. Afirmó que la evidencia era circunstancial, sugirió que Emilio había sido entrenado. Pero Bruno podía ver el escepticismo del jurado. Habían oído hablar de las grabaciones, de la evidencia médica. No se lo estaban creyendo. Los primeros testigos fueron los oficiales que respondieron en el funeral, describiendo la escena que encontraron. Luego el detective Barrera, repasando la investigación. Luego Karen Mora, la entrevistadora forense infantil, explicando la revelación de Emilio. La enfermera especializada testificó sobre sus hallazgos. Su voz era clínica, pero sus ojos estaban enojados. La evidencia física era consistente con contacto sexual inapropiado. Había marcas en el cuerpo del niño que solo podrían haber sido hechas por manos de un adulto.
Cuando Emilio subió al estrado, el corazón de Bruno casi se detuvo. Su pequeño hijo se veía tan vulnerable en el banquillo de los testigos. Pero cuando la fiscal Silva comenzó a hacer preguntas, la voz de Emilio fue clara y firme. ¿Qué pasó en el funeral de tu bisabuela?, preguntó Silva suavemente. El tío Lorenzo dijo que quería mostrarme algo especial, dijo Emilio. Me llevó detrás de la iglesia, al cementerio viejo. Yo no quería ir, pero dijo que era un secreto. ¿Qué pasó en el cementerio? La voz de Emilio vaciló, pero no se quebró. Comenzó a desabotonar mi camisa. Dijo que me iba a dar algo, pero se sintió mal. Le dije que parara, pero no me escuchó. Luego llegó mi papá y llamó a la policía. ¿Tu tío había hecho cosas como esta antes? Sí. Muchas veces, cuando estábamos solos, me tocaba en lugares que me hacían sentir mal. Y decía que si le contaba a alguien, pondría triste a mi mamá. El contrainterrogatorio de la defensa fue brutal. Magaña intentó sugerir que Bruno había entrenado a Emilio, que el niño estaba confundido, que el afecto familiar normal había sido malinterpretado. Pero Emilio se mantuvo firme. Mi papá me dio un dispositivo de grabación, dijo Emilio. Me dijo que era por si alguna vez me sentía inseguro. Lo presioné cuando el tío Lorenzo me llevó al cementerio porque sentí miedo. Y no es conveniente que su padre, quien supuestamente sospechaba que su tío abusaba de usted, le haya dado este dispositivo de grabación. Objeción, dijo Silva. Argumentativo. Sostenida. Pero el daño estaba hecho. El jurado había escuchado la insinuación. Bruno observó a Magaña trabajar, vio la estrategia, plantar semillas de duda, sugerir una conspiración elaborada, hacer que la verdad pareciera demasiado conveniente para ser real. Luego llegó el turno de Bruno en el estrado. Magaña lo atacó con dureza. Señor Correa, usted es psicólogo forense, ¿correcto? Sí. Se especializa en análisis de comportamiento criminal. Es correcto. Entonces, sabría exactamente cómo fabricar evidencia de abuso, ¿no es así? Objeción. Silva estaba de pie. Retirada. Magaña sonrió. Señor Correa, usted mantuvo notas detalladas sobre mi cliente durante 3 años. ¿Es eso correcto? Sí. Algunos podrían llamar a eso obsesivo. Yo lo llamo proteger a mi hijo. O tal vez tenía otro motivo. Tal vez le resentía la estrecha relación de su esposa con su hermano. Tal vez quería crear una brecha entre ellos. Bruno mantuvo la voz firme. Documenté comportamientos preocupantes porque soy un profesional capacitado que reconoce patrones depredadores. Todo lo que observé es consistente con el comportamiento de preparación. Le di a mi hijo un dispositivo de grabación porque sabía que Lorenzo era peligroso y necesitaba pruebas que se mantuvieran en un tribunal. Qué conveniente que tuviera esta prueba lista. No es conveniente. Es preparación. Bruno se inclinó hacia adelante. Pasé 3 años viendo a un depredador acechar a mi hijo, tratando de advertir a la gente que no escuchaba, sabiendo que si me equivocaba, me etiquetarían de paranoico, pero sabiendo que si tenía razón y no hacía nada, mi hijo resultaría herido. Así que, sí. Me preparé. Documenté. Le di a mi hijo una forma de protegerse. Y gracias a Dios que lo hice, porque detuvo a su cliente de violar a un niño de 9 años en un cementerio. La sala del tribunal estalló. La jueza Campos golpeó su mazo. Magaña objetó, pero las palabras estaban ahí, flotando en el aire. Cuando se restableció el orden, Silva llamó a su siguiente testigo, Mateo Ibarra, ahora de 23 años, quien testificó sobre lo que Lorenzo le había hecho 15 años antes. Luego Beto García, de 19 años, con una historia similar. Luego Daniel Tobar, de 27 años, el niño de Morelos cuya madre había presentado la orden de restricción. Cada testimonio fue más condenatorio que el anterior. Lorenzo había dejado un rastro de víctimas, y ahora todas estaban aquí, listas para decir su verdad. La pieza final de evidencia fue la grabación del dispositivo de Emilio. La sala guardó silencio mientras la voz de Lorenzo llenaba el espacio. Solo déjame desabotonarte la camisa, campeón. No seas difícil.
Estoy tratando de darte algo bonito. No, para. Quiero volver. ¿No quieres ser un buen niño? Cuando terminó, varios miembros del jurado se secaban los ojos. Lorenzo se sentó con la cabeza gacha, finalmente quebrado. El jurado deliberó durante menos de 3 horas. Cuando regresaron, el presidente se puso de pie. Encontramos al acusado culpable de todos los cargos. El rostro de Lorenzo se descompuso. Se volvió para mirar a Bruno por última vez, y Bruno le devolvió la mirada sin simpatía ni satisfacción, solo fría justicia. En la sentencia, 2 semanas después, la jueza Campos fue implacable. Señor Culebro, usted es un peligro para los niños y la sociedad. No ha mostrado remordimiento ni comprensión del daño que ha causado. Por la presente, lo sentencio a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Se llevaron a Lorenzo y esta vez no hubo protestas, ni últimas palabras, solo el sonido de las cadenas y el cierre de una puerta. Fuera del juzgado, Bruno abrazó a Emilio mientras las cámaras destellaban y los reporteros gritaban preguntas. Señor Correa, ¿cómo se siente con el veredicto? Miró directamente a las cámaras. Me siento aliviado de que un depredador peligroso haya sido retirado de la sociedad. Me siento agradecido por todos los que ayudaron a llevarlo ante la justicia. Y me siento orgulloso de mi hijo, que es más valiente de lo que cualquier niño debería tener que ser. Jacqueline Silva se unió a ellos. Debes saber que ya hay consultas de otras jurisdicciones. La condena de Lorenzo está abriendo puertas para que otras víctimas se presenten. Es posible que haya salvado a más niños de los que imagina. Esa noche, Bruno y Emilio se sentaron en su sala de estar, el peso de las últimas semanas finalmente levantándose. Se acabó, papá. El juicio ha terminado. Lorenzo va a la cárcel por el resto de su vida. ¿Y mamá? Esa era la pregunta más difícil. Leonora había testificado para la fiscalía, su voz quebrándose al admitir cómo había facilitado el acceso de Lorenzo a Emilio. Pero también había solicitado el divorcio, reconociendo que había elegido a su hermano por encima de su hijo cuando más importaba. Tu mamá te quiere, dijo Bruno. Cometió errores, pero está tratando de corregirlos. Descubriremos cómo seguir adelante, todos nosotros. Una semana después, Bruno se sentó frente a Leonora en la oficina de un mediador, resolviendo los arreglos de custodia. Ella había aceptado visitas supervisadas hasta que Emilio se sintiera cómodo, se había comprometido a una terapia continua y había cortado lazos con cualquiera que hubiera apoyado a Lorenzo. Sé que no puedo arreglar lo que hice, dijo en voz baja. Pero voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser la madre que Emilio merece. Él necesita a su madre. Pero necesita una madre que lo proteja. Lo haré. Lo juro. Firmaron los papeles. Custodia compartida, con Emilio viviendo principalmente con Bruno. Leonora tendría los fines de semana una vez que Emilio estuviera listo. No era perfecto, pero era un comienzo. Esa noche, Bruno le leyó a Emilio un cuento para dormir, algo que no habían hecho en meses. Cuando terminó, Emilio lo miró. Papá, sabías que el tío Lorenzo era malo todo el tiempo, ¿verdad? ¿Sospechaba? No pude probarlo hasta el funeral. Me estuviste protegiendo todo el tiempo. Ese es mi trabajo, campeón. Protegerte es lo más importante que haré en mi vida. Emilio lo abrazó fuerte. Gracias. Cuando Bruno apagó la luz y cerró la puerta, sintió algo que no había sentido en 3 años. Paz. El monstruo estaba encerrado. Su hijo estaba a salvo. Y aunque las cicatrices tardarían en sanar, sanarían. En su oficina, Bruno cerró el diario de cuero por última vez. 3 años de observaciones, 3 años de preparación, todo conduciendo a este momento. Había hecho lo que se propuso hacer, proteger a su hijo y asegurarse de que un depredador enfrentara la justicia. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Ricardo Montes. Orgulloso de ti, hombre. Hiciste lo imposible. Bruno sonrió. No había sido imposible. Solo había requerido paciencia, preparación y la certeza absoluta de que nunca dejaría que nadie lastimara a su hijo. Miró la foto en su escritorio. Él y Emilio en el parque el verano pasado, ambos riendo, ambos libres. Por eso había luchado.
Eso es lo que había ganado. Y al final, eso era todo lo que importaba. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos en la próxima.